días, familia. Bienvenidos a la iglesia Agape Aragón. Les pido por favor si pueden abrir sus Biblias en Marcos 7 y vamos al versículo 17, por favor. Nos ponemos de pie para iniciar con la lectura. Dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que fuera que entre en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pueden tomar su lugar. Ok, buenos días. Estamos en esta mañana sin luz aquí en la iglesia, pero dice la palabra que el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Amén. Entonces, con o sin luz, vamos a seguir. En el nombre de Dios pedimos que esta palabra y este día sea de bendición para cada uno de nosotros. Si por favor podemos cerrar nuestros ojos, vamos a comenzar con una oración esta mañana. Dios, gracias Señor por esta mañana en cual resplandece, Señor, tu luz sobre nuestras vidas. Tu luz que ha penetrado, Señor, la oscuridad de nuestro corazón y ha escudriñado hasta el fondo de nuestro ser para exponer, Señor, nuestra gran necesidad, no para cosas físicas, sino cosas espirituales. Y esas cosas solamente provienen de ti, Señor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo y esta palabra. Pedimos que tú bendigas, Señor, cada persona que vaya a escuchar y ver este mensaje, que sea siempre de bendición. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, comenzaremos esta mañana en verso 17 de capítulo 7 de Marcos. Les recuerdo que estamos en medio de nuestra serie del Evangelio de Marcos, donde nos estamos preguntando dos preguntas fundamentales. Número 1, ¿quién es Jesucristo? Y número 2, ¿quién eres tú? Y hemos definido entre la segunda pregunta 3 respuestas potenciales que podría ser que seas un creyente, un seguidor o un discípulo. Entonces esta mañana vamos a ver un vistazo del corazón del hombre. Y este vistazo va a aplicar tanto para cada uno de estas categorías de personajes que hemos definido. Ya seas un creyente, un seguidor, un discípulo, la verdad del corazón del hombre te va a quedar. Y vamos a ver qué hay en el corazón del hombre. Si salimos a la calle el día de hoy, si nos pusiéramos a hablar con casi cualquier persona, pues
muchos hombres no dudan en proclamar su propia bondad. Si les preguntaras, ¿irás al cielo? Muchos dirían que sí. Y si siguieras en tus preguntas diciendo, ¿por qué irías al cielo? A lo mejor te contestarían, porque soy buena persona, ¿verdad? Porque hago buenas cosas. Y esa es la evaluación del hombre respecto a su propio corazón. Cuando el hombre hace examen a su corazón, cuando el hombre investiga o estudia su propio corazón, eso es lo que el hombre cree respecto al estado espiritual. Sin embargo, aquí vemos el día de hoy que el creador de ese corazón, el hacedor de todas las cosas, Él nos va a dar un examen y una evaluación contraria. A pesar de lo que todos los hombres por todos los tiempos han creído de sí mismo, referente que sean buenas o malas personas, hoy en día vamos a ver la verdad. Entonces, pido que me acompañen y comenzamos en verso 17 esta mañana. Les quiero recordar antes de nuestro contexto. En el capítulo 7, en el comienzo del capítulo, Jesucristo fue confrontado por los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, esenios, de los demás grupos o sectas de su día. Y en esta ocasión ellos se quejaron porque los discípulos de Jesucristo no se habían lavado las manos. Y ahora esto nos puede parecer como pequeña cosa, pero para el judío en el primer siglo esto fue una ofensa sumamente grande. Ellos consideraban que al lavarse las manos era igual a la piedad de uno, igual a la religión y adoración de Dios, la verdadera religión y la verdadera adoración. Entonces, cuando los discípulos de Jesucristo no se lavaran las manos, ellos consideraban que los discípulos eran inmundos ante Dios. Y Jesús entró en esta controversia. En lugar de hacer caso a esta acusación, realmente cambió la jugada. Jesucristo acusó a los líderes religiosos de haber sido hipócritas, de decir, lavan y lavan y lavan las manos, tallan todo el exterior, están resplandecientes externamente, sin embargo sus corazones no están tan limpios y tan puros. Y Él les decía a ellos, por lo mucho que sus labios honren a Dios, su corazón, dice, está lejos de Dios. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Que tú y yo tengamos manos limpias o que nuestros corazones estén cercanos a Dios? Que nuestras vidas sean arraigadas desde la verdadera religión y que nuestros labios proclamen la verdadera adoración de Dios. Entonces Jesús confrontó y pues en todos los sentidos quemó a los religiosos de su día, acusándolos de ser falsos y hipócritas. En fin, los fariseos, los saduceos se fueron y Jesús aquí en versículo 17 se quedó solo
con la multitud y con sus discípulos. Y ahora aquí se dirige a ellos, ¿no? Se dirige ahora, a sus discípulos nada más. Ya no está la multitud presente. Vamos a ver, comenzando en verso 17. Dice, cuando se alejó la multitud y Jesús entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿A cuál parábola están preguntando? ¿Sobre cuál? En verso 14, Jesucristo había dirigido a la multitud y les había dicho: oigan y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, los discípulos no comprendieron esta parábola, no comprendieron el significado de qué estaba diciendo Jesucristo. Y ahora esto es asombroso, porque en este punto de la historia y de la vida de Jesucristo, que las personas más cercanas a Jesús aún no están comprendiendo la persona y las palabras y las enseñanzas de Jesús. Ahora, eso es un poco preocupante, ¿a poco no? Porque si los discípulos que estaban pegados 24/7 a Jesús no le comprendían, ¿cómo sería que las multitudes o los religiosos o los creyentes o seguidores también hubieran entendido lo que estaba diciendo y haciendo Jesús? Entonces, ¿cómo responde a Jesús a esta pregunta? Ahora, dice aquí que Jesucristo también les confrontó a sus discípulos. No solamente confronta el creyente, no solamente el seguidor, sino ahora te confronta a ti, discípulo, también. Porque el hecho que no comprendas las palabras y las enseñanzas de Jesús es algo vergonzoso, por decir. Dice Jesucristo: no entendieron que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale en la letrina. Aquí Jesús agregó unas cuantas palabras. Si comparamos verso 14 y 15 a verso 18 y 19, vemos aquí que Jesús ha agregado unas pequeñas palabras claves para poder enseñar a sus discípulos el significado de esta parábola. Dice aquí, porque no entra en su corazón, no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la vitrina. Entonces Jesús está aclarando entonces que la fuente de la contaminación no es algo externo al hombre. No es lo que entra desde afuera hacia adentro que contamina a uno, sino que es algo que
sale desde adentro hacia afuera. Esa es la fuente de la contaminación o la inmundicia, si quieres decir, ante el Señor. Entonces, esto es muy importante que nosotros también comprendamos, porque si también somos sus discípulos, Jesús tiene la misma enseñanza para tú y yo el día de hoy. El problema nuestro, entonces, es que, ¿cuál es la fuente de todos los ayes del mundo? Es fácil observar al mundo. Es fácil prender la televisión o prender la radio o salir a la calle o caminar entre esta sociedad moderna con todos sus males, con toda la corrupción y la inmundicia, inmoralidad y idolatría. Decir, el problema es todos ellos. El problema son todas las cosas afuera en el mundo. Pero aquí Jesucristo refuta esa idea. Aquí Jesucristo postula lo contrario. Es decir, el problema no es lo que está afuera. El problema no es lo que tú observas en la demás gente. El problema verdadero es lo que hay en ti, lo que hay en tu corazón. Porque todo lo que podrías llegar a consumir desde afuera hacia adentro, ¿qué crees? El final del día no toca tu corazón, sino se expulsa fuera de tu cuerpo. Ahora vamos a investigar qué está diciendo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Porque podríamos también llegar a confundir esta enseñanza y decir, bueno, entonces no importa lo que hago. Podríamos también interpretar sus palabras erróneamente y decir, bueno, puedo pecar a gusto, entonces puedo salir y tomar y fumar y hacer 1000 cosas, sino que no toque mi corazón. Me mantengo recto, puro, santo ante Dios. Tampoco es eso. Vamos a seguir viendo. Dice Jesús aquí, lo que entra de afuera no entra en su corazón, sino en el vientre. Ahora, aquí estamos abarcando a territorio oscuro, por decir. ¿Por qué? El problema, entonces, somos tú y yo. El problema, entonces, es nuestro corazón. El corazón de todo hombre ante Dios. Y cuando hablamos de corazón, es algo fácilmente que podemos llegar a confundir. Es curioso, ¿no? Todo el mundo habla del corazón. Si piensas en la mayoría de las películas, las canciones, los libros, ¿de qué se tratan sino del amor? ¿No? Y se refieren continuamente al corazón, ¿verdad? Caí en el amor, ¿no? Me enamoré. Después me rompió el corazón, ¿no? Tienes corazón de pollo. Hay tantas frases en cual continuamente está el hombre hablando del corazón, contemplando el corazón. Pero ¿qué crees? Todo lo que conoce el hombre de su propio corazón, aquí es revelado como un gran error.
Jesucristo tiene otra evaluación de nuestro corazón. Él ve otras cosas en nosotros y Él comprende la verdad del estado espiritual del corazón de todos los hombres, de todos los tiempos, ante Dios. Y es importante que nosotros comprendamos esta palabra. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque hasta veamos la verdad y comprendamos cómo realmente estamos ante Dios, no buscaremos una cura. No nos importará la buena medicina y el remedio que quiere darnos Dios. Ahora dice aquí, en verso 18, hemos estado ahí, verso 19, el malo de afuera entra ¿dónde? No entra el corazón, sino el malo entra, dice aquí, el vientre o la barriga, ¿verdad? Tanto lo bueno y lo malo de afuera entra en la barriga. Y ahora, lo que esté afuera, ya sean tus manos sucias, tu rostro, tu cuerpo sucio, si no te has bañado, ¿verdad? O esos bichos, esas bacterias, infecciones y hasta viruses que no vemos. En fin, esas cosas son externas, ¿verdad? Esas cosas son terrenales en su naturaleza, provienen desde este mundo externo. Y en sí, las consecuencias de esas cosas, si estemos hablando de un bicho, bacteria o infección, la consecuencia de esas cosas es ¿qué? Temporal. ¿Por qué? Son cosas adentro de la creación, adentro de este universo creado por Dios, ¿verdad? Entonces, lo que sea que entre el cuerpo físico, por cuán bueno o malo que sea, va a ser expulsado y retirado. En fin, no afectará al hombre. Ya sean tacos buenos o tacos malos, en fin, ¿qué crees? Te van a ser expulsados. Si fueran malos, te van a afectar un par de horas, un par de días a lo mucho. Y ahora, lo peor que podría pasar, ¿qué pasa? Nos enfermamos. De lo externo nos enfermamos un tiempo, ¿verdad? O tal vez, hasta los peores de los casos, tal vez muere uno físicamente, ¿verdad? Pero en sí, sus efectos no van más allá que el mundo creado, más allá que lo terrenal y lo temporal, ¿sí? Ahora, el pecado es otro bicho, ¿verdad? O sea, el verdadero problema de tú y yo y de nuestro corazón es el pecado, porque va mucho más allá que los afectos terrenales y temporales de algo externo que podría entrarnos. Entonces, esto es importante comprender, porque si fuéramos a hablar de los peores de los casos, que el pecado y sus consecuencias, ya no estamos hablando de una enfermedad física o una muerte física. Estamos ya hablando más allá
afuera del mundo creado y afuera del tiempo. Estamos hablando hasta la eternidad y potencialmente, si tu pecado no sea perdonado por Dios, ¿qué te podría llegar a pasar? Irías al infierno. Irías al infierno y sufrirías las consecuencias y los efectos eternamente en el infierno. Entonces, por esto es tan importante esta enseñanza de Jesucristo. Pone en claro la prioridad y dónde deberíamos enfocarnos. No está diciendo que el higiene es malo, o lavarse las manos, o bañarse, o cuidar lo que come. En fin, son cosas buenas, son cosas edificantes para nuestro cuerpo físico y nuestra vida terrenal. Pero aquí el énfasis es en lo contrario de lo dicho de Jesús, ¿verdad? Lo que es peligroso es lo que aquí Jesucristo no dice. Aquí dice que las cosas que entran en el vientre y que son expulsados, las cosas que no tocan el corazón del hombre. Entonces, el verdadero peligro es lo opuesto y lo no dicho por Jesucristo. ¿Qué es qué? El pecado. Y ahí encontramos el problema de los hombres. Ahora, tiene una pequeña frase, casi entre paréntesis 19, dice: esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Es como un pensamiento después, ¿verdad? Es algo que como el autor como insertó después de todo el relato de la historia. Pero familia, esta frase que aparece aquí es absolutamente revolucionaria para los cristianos. Esta pequeña medio verso que dice haciendo limpios todos los alimentos es absolutamente un giro de 180 grados desde el pacto y la ley antigua. Porque si te pones a investigar la ley de Moisés, el pacto antiguo con Israel, vemos ahí cómo es que Dios había prohibido una multitud de alimentos para su pueblo Israel. Hay ahí una lista de cosas a cuales ellos no podían consumir porque se fueran considerados como comidas o alimentos inmundos. Entonces, el hecho aquí que Jesucristo enseña esto para nosotros debería pesar enormemente. Porque la ley antigua ha sido cambiada aquí con la ley nueva en el pacto nuevo en Jesucristo. Ahora, esta pequeña frase también hubiera sido chocante para el judío del primer siglo. Porque si lo piensas, toda su cultura que contempla muy altamente los alimentos, la comida, el compartir una mesa, es muy importante para las relaciones y su cultura. Aquí Jesucristo está aboliendo esas leyes antiguas a cuales ellos estaban practicando desde que estaban en pañales.
Si vas y preguntas a un judío el día de hoy, uno que aún está bajo la ley de Moisés y el pacto antiguo, te van a contar sobre todo el trabajo que tienen que hacer para mantener su cocina en kosher. Es decir, para que todos sus alimentos son limpios, son puros ante Dios. ¿Por qué? Es una gran tarea comer kosher. No es económico, digamos, y tampoco es conveniente. Era y es algo sumamente pesado para el hombre sujetarse a esa ley antigua. Y ahora, ¿por qué es importante todo esto para nosotros? Porque hasta el día de hoy, los hombres, cuando leemos este verso, aún no comprendemos. El discípulo del primer siglo no entendía esta enseñanza. ¿Y qué creen? Los demás de los hombres hoy en día tampoco comprendemos este verso. ¿Por qué? ¿Cuántas sectas que utilizan la Biblia aún declaran que las personas o sus creyentes y seguidores están sujetos a la ley de Moisés y a las leyes de dieta del pacto antiguo? Muchísimos. No solamente son los judíos, también son los testigos de Jehová, que tienen ciertas prácticas, y también son los mormones, y hay una multitud de otras sectas cuasi cristianas o pseudo cristianas que ocupan la Biblia a su conveniencia e interpretan la Biblia también a su comodidad y terminan invalidando esta nueva enseñanza de Jesucristo. Prefieran obedecer y aferrarse al pacto antiguo que entrar y experimentar y vivir bajo el pacto nuevo en Jesucristo. Entonces, ¿por qué sería así? ¿Por qué es que el hombre no simplemente puede leer este verso, comprender lo que dice, creerlo y obedecerlo? ¿Cuál es el problema del hombre que lee este verso? ¿Cuál es nuestro gran problema? Bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Qué decíamos era el gran problema del hombre? Sino el pecado. El pecado. El pecado es lo que nos confunde, lo que oscurece, lo que distorsiona. Dios viene a nuestras vidas, se revela, nos habla y nos declara su voluntad por medio de su palabra, y en lugar de creer y obedecerla, nos confundimos, nos desviamos, nos perdimos, en fin. ¿Y por qué es esto? El corazón del hombre no es bueno. El corazón del hombre es malo. Y vamos a ver esto por medio de los siguientes versículos. No solamente es cuestión de dieta, lo que comas o lo que no. No solamente es de tu costumbre de lavar las manos, sí o no. No es de todas las demás costumbres o tradiciones o religiones que tú practiques o no. La cuestión esencial del hombre es qué hay en su corazón.
cuál es el verdadero problema para que sepamos cuál es la verdadera solución. Si no tengas una clara revelación del problema, mucho menos vas a poder dar una buena y precisa solución. Entonces, si queremos la cura, la sanidad de Jesucristo, debemos escuchar la evaluación del médico Jesucristo. Vamos a ver adelante, verso 20. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Adelante. Hay una lista, ¿verdad? De pecados. Y ahorita vamos a leer todo lo demás de la lista, pero quiero que paremos por un momento. Jesús está por revelar el estado espiritual del corazón de todo hombre ante Dios. Entonces es tiempo, si has estado un poco dormido, es tiempo que te despiertas y que pongas atención aquí a lo que Jesucristo está a punto de decir referente a tu corazón y lo que hay en él. ¿Quieres saber el problema? ¿Quieres tener la solución? Entonces, primero, escuchemos lo que aquí Jesucristo tiene que decir. Ahora dice aquí corazón. Antes de leer la lista, quiero explicarles qué se refiere el corazón. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de corazón? Hay 1000 definiciones y interpretaciones de esta palabra corazón. Entonces, corazón proviene del griego que es cardia. Cardia. Ciertamente han escuchado palabras modernas en el español que son referenciadas a esta palabra o esta raíz griega, ¿verdad? Cardia. Entonces, cardia en sí es un sustantivo y es usado en la Biblia mayormente de sentido figurativo. O sea, no estamos hablando del corazón que late, que está adentro de nuestro pecho. No estamos hablando físicamente, sino estamos hablando figurativamente. Y esa es una clara e importante distinción. Cardia significa el corazón, el alma, el ser de uno. Y este ser normalmente consta de 3 aspectos importantes, que es la mente, el corazón o la emoción y la voluntad de uno. Entonces eso es importante. Cuando hablamos de cardia, de esta palabra griego que aparece aquí, en español para nosotros, ¿verdad? En nuestras Biblias, pero la palabra original traducida es cardia, está hablando de la mente, del corazón y la emoción y la voluntad del hombre. Y ahora también en las traducciones hebreas podemos dar el significado de la palabra corazón. La palabra para corazón en hebreo es la palabra lev o labab. Levab. Lev o levab. Esta palabra también es un sustantivo
y igualmente se refiere en sentido figurativo en la Biblia. Para el concepto hebreo significa el hombre interior, lo que hay adentro de uno mismo. Y también se refiere a la mente, la emoción y la voluntad. Entonces esto es importante porque cuando Jesús dijo que lo que entra desde afuera no toca el corazón, ¿qué nos estaba diciendo y enseñando? Que el problema no es lo que está afuera, porque esas cosas no son lo que contaminan el hombre interior. La mente, el corazón, la emoción o la voluntad. Y tal vez dices, bueno, ¿cómo es eso? Porque yo veo cosas malas en el mundo y de repente quiero hacer la maldad. Se me nace, se me brota ahí un demonito y ya quiero hacer mi santa voluntad y quiero rebelarme en contra de Dios. ¿Cómo es eso que no me contamina? Jesús te va a decir, no te preocupes, te va a decir cómo es esto. Ahora, Jesús va a hacer una examinación aquí de nuestro corazón, o sea, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad y de nuestro hombre interior. ¿Cómo somos, Jesucristo? ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos ante ti? ¿Cómo está mi corazón ante ti, Dios? ¿Quieres saber? ¿De verdad quieres saber? Porque lo que te voy a decir, ojo, es importante que no lo apliques a otras personas. No vamos a leer esta lista y permitir que nuestras mentes depravadas vaguen a todas las demás personas que les aplicarían estas cosas. Esta examinación no es para ellos. Esta examinación es para tú y para yo. Es para nosotros el día de hoy. Vamos a leer cómo es nuestro corazón. Voy a estar leyéndoles desde la versión BTX, que es una traducción en español más precisa aún que la Reina Valera. Es muy parecida a la Reina Valera. Mucha de la lista va a aparecer igual en sus Biblias, pero va a variar un poco. Y eso es porque es una traducción más literal, más pegada al original. Entonces, desde la BTX, número 1 dice, malos pensamientos, malos pensamientos. Ahora, esto proviene desde la palabra, estoy hablando del griego. En cada uno de estos que les voy a dar va a ser del griego donde saqué la definición y el significado, ¿vale? Entonces, malo se refiere a malvado o nocivo en sentido general. Y ahora, pensamiento es referente a un razonamiento. Podría ser tanto un diálogo interno que uno tiene, también como un debate externo con alguien más. Entonces, un pensamiento es tanto interno, a lo mejor lo reservas y lo guardas, o tal vez lo compartas con alguien más afuera de ti. Entonces, un mal pensamiento. Ahora, Jesucristo dice que aquí, malos pensamientos, ¿de dónde salen? Del cardia o de lebab del hombre, el corazón del hombre. Los malos pensamientos no vienen desde afuera y se inyectan en nuestras mentes. Dice aquí que vienen desde adentro hacia afuera.
Obviamente podría ayudarnos un poco o no lo que estamos viendo, escuchando afuera, pero la fuente de maldad es uno mismo, ¿verdad? Lo interno, lo espiritual, no lo externo, no lo físico. Entonces, esto es importante porque pensar, si tú lo piensas, pensar es una de las maneras más fáciles en cual puedes pecar. O sea, pensar algo malo, malvado, nocivo, no requiere mucho de uno mismo, no requiere un gran esfuerzo de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, es una de las cosas más importantes para cuidar. Si has leído el proverbio, ¿qué dice? Cuida sobre todo el corazón, porque desde ahí mana la vida. Guarda sobre todo el corazón, porque desde ahí mana la vida. O la muerte. Porque los proverbios tanto nos enseñan que hay vida en el poder de la lengua, como hay también muerte en el poder de la lengua. ¿De dónde provienen esas palabras que salen tan fácil de nuestras lenguas? Primero provienen del corazón. Por eso hay que cuidar de los malos pensamientos. Ahora, número 2 en nuestra lista, malos pensamientos. Después es fornicaciones. Fornicaciones. La Reina Valera dice adulterios. Esto es una referencia a prostitución o a promiscuidad sexual. Hablando de manera figurativa, sería idolatría, es decir, tu corazón, tu religión, tu adoración debería ser para Dios. Pero tú te fornicas en amar o guardar culto o adorar cosas que no son Dios. Eso ante Dios es fornicación también. Entonces, según la Biblia, sabemos que pecados sexuales están en una clase especial de pecado. Esto es porque afectan al hombre de manera distinta que todos los demás pecados, ¿no? El pecado sexual es algo que nace adentro entonces, ¿verdad? Tal vez sea alimentado por lo que está afuera. Pero en fin, hay que reconocer y confesar ante Dios. No es porque viste una mujer guapa. No es porque viste un hombre guapo. Es porque tu corazón es fornicario ante Dios, adulterio ante Dios. Ahora, la instrucción de la palabra de Dios es que ante la inmoralidad sexual, en 1 Corintios 6, Dios nos enseña qué hacer ante inmoralidad sexual. Dice que nuestro cuerpo es un templo. Y dice ante la inmoralidad sexual, no lo pelees, no lo confrontes, no lo busques, sino huye de la tentación a la inmoralidad sexual. Eso en sí te debería de indicar algo de la naturaleza gravosa de este pecado, que huyas. En muchos pecados somos mandados a pelear, ¿verdad? A tomar el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, ¿verdad?
todas nuestras armadura espiritual y estamos llamados a enfrentar esos pecados en una pelea hasta el derramamiento del sangre, dice. Pero en este caso dice, no entretengas este pecado, huye mejor, por lo que hay adentro de ti es más peligroso, más tóxico y contaminante de lo que sea que haya afuera de ti. Número 2, fornicaciones. Número 3, entonces, dice, según mi traducción, hurtos. Hurtos. Hurto quiere decir hurtar o robar. Aquí estamos hablando del mandamiento número 8 de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahora en sí es también necesario que mencionemos la naturaleza del diablo conforme a Jesucristo es robar, matar y destruir. Pero el primero es robar. ¿Qué roba el diablo? Todo. Porque ¿qué pertenece al diablo? Nada. Sino que roba. Roba afecto. Roba amor. Roba adoración de los hombres. Roba lo que se debería ir a Dios y Él lo hurta. Y aquí hay una advertencia que tú y yo no compartamos con la naturaleza del diablo. No permitimos acciones diabólicas en robar lo que no nos pertenece. ¿Qué de verdad te pertenece en esta vida? ¿Qué tienes que no has recibido por gracia y misericordia de Dios? Todo lo que tenemos es un préstamo de Dios y se debería considerar y tratar de esa manera. Entonces, no tomemos lo que no nos pertenezca, porque esto es no creer y desobedecer Dios soberano. Dios ha proveído para ti. Dios ha puesto los límites de tu vida y Él te ha dado comida sobre tu mesa, un techo sobre tu cabeza, calzado sobre tu pie, vestimenta sobre tu cuerpo. Él es proveedor y si tomas lo que Él no te está proveyendo, estás cayendo en hurtar y robar. Y aquí Jesucristo advierte contra eso. Entonces, si crees, si confías en Dios, cortarás a la raíz este pecadito de tomar lo que no te pertenece. Entonces, número 3, hurtar. Número 4, en mi traducción es homicidio. Homicidio. Esto significa asesinato, matanza o masacre. Es una referencia clara al mandamiento número 6 de los 10 mandamientos y nuevamente una característica diabólica en que el diablo roba y mata. Mata el ser de los hombres, mata y distorsiona y destruye todo lo que refleja a Dios en este mundo, todo lo que es conforme a la imagen y semejanza de Dios. El diablo lo odia, por lo tanto lo mata. Y si tú participes en este pecado, estás tú también tomando y compartiendo en esa naturaleza diabólica. Y tal vez me dices, pastor, no, jamás. Yo no he usado una arma o una navaja en contra de nadie. No podría lastimar un mosco. Pero ¿qué crees, hermano, hermana? Jesucristo cuando vino a la tierra dijo, si tú
te enojes con tu hermano. ¿Has enojado, verdad, una vez en tu vida? ¿O nada más te enojas con objetos inanimados? No, nos enojamos con personas. Y dijo Jesucristo, si nosotros nos enojemos con alguien más, o si odiemos, entonces es como si hubiéramos matado, asesinado a esa persona ante Dios. ¿Por qué es así? Porque es un pecado del corazón. Dios ve el corazón tanto como la acción, lo que está interno en nosotros como lo que está externo a nosotros. Él lo ve todo igual. Pecado es pecado. Entonces, no te enojes. O si te enojas, enójate con la justicia de Dios, en el amor de Dios. Número 4, homicidio, entonces. Número 5 es adulterio. Su definición, su significado es igual. Adulterio es claro a nuestra comprensión. Esta palabra es una referencia a relaciones sexuales con alguien externa al pacto matrimonial. Ante Dios este acto es muy grande y grave. ¿Por qué? Es la única condición que estipuló Jesucristo, por lo cual fue permisible el divorcio. Si hay adulterio entre un matrimonio, es legítimo el divorcio conforme a Jesucristo. ¿Por qué? Adulterio es serio. Ahora, eso es importante porque también Jesucristo, cuando vino en Mateo 5 y 6, nos dijo, adulterio no nada más es que te acuestes y que te duermas con alguien más. Adulterio comienza en el corazón de uno. Adulterio es el deseo indebido hacia alguien que no nos pertenece en un pacto matrimonial. Es un deseo o una codicia desbordada. No es malo el sexo. Creó el sexo el Señor y lo bendijo. Y dijo, multiplíquense y fructifíquense, sino adentro del pacto de Dios ante Dios. Y nada más. Entonces, aguas, porque aquí el adulterio brota en tu corazón. Y un deseo, sin una acción, un simple deseo, es capaz de condenarte a un infierno por la eternidad. Entonces, si crees que es un juego, si crees que es una simple mirada, si crees que es un cualquiera, no es así, conforme aquí a la palabra de Jesús. Ahora, eso era el número 5, adulterio. Número 6, avaricias. Avaricia quiere decir o significar codicia o ventaja, ambición, agresión. Si lo pensamos por un momento, estas cosas son virtudes en el mundo de negocios, el mundo de las riquezas, el mundo de sus posiciones. Estas son virtudes, pero están en contra de el mandamiento número 10. Ahora, este pecado, estas avaricias, nacen en uno mismo. Por lo mucho que puedas ver algo afuera, externa, que quieras, el problema no es esa cosa. El problema es tu corazón. Porque tienes un corazón avaricio, codicioso.
aquí, esta es una motivación diabólica para ganar, obtener cosas, usar personas, destruir vidas. O sea, es la idea de la filosofía, el fin justifica los medios. A quien tengo que atropellar para llegar a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, lo haré. Y Jesucristo dice aquí, eso es condenable ante Dios. Y eso es merecedor del infierno. Número 6, avaricia. Número 7, maldades. Maldades, de la palabra maldad, es un término general para iniquidad, una transgresión, un pecado. Específicamente este término podría incluir un sentido de conspiración para pecar, de planeación para pecar. No es un pecado accidente. Maldad es un pecado a propósito, hecho con dolo contra Dios. Entonces, aquí el proverbio nos advierte que compañía malvada, corrompe los buenos hábitos, la buena vida. El mal, entonces, la maldad contamina el corazón del hombre. ¿Qué dice Romanos 3:10? Dice, no hay hombre bueno. Entonces, de lo contrario, todos nosotros no somos buenos. ¿Qué somos? ¿Qué somos ante Dios? Somos malos. Somos esto. ¿Quién quiere creer esto de uno mismo? ¿Quién quiere creer y proclamar o hasta jactarse en lo que Jesús aquí está diciendo de nosotros? Está diciendo, no eres bueno, eres malo. Pecas, cometes iniquidad y transgresión. Planeado, conspirado. La verdadera conspiración en contra de quién es. No del gobierno, no de las religiones, sino de contra Dios. La guerra es contra Dios. ¿Y de dónde comienza la guerra? Adentro de tu corazón y de mi corazón. Número 7 es maldades. Número 8, engaños. Engaños. El significado o la raíz de esta palabra en griego tiene que ver con una carnada o una trampa, algo falso diseñado para poder engañar o estafar. Ahora, evidentemente, mucha gente vive engañada y mucha gente también engaña a otra gente. Entonces es cuando tú aparentas ser o tener o hacer algo que no es verdadero. Tal vez no digas toda la verdad. Tal vez sustrajes el precio que algo que vendiste, como en Hechos 5. Esto es un engaño. Y si lo piensas, esto es conforme a la naturaleza del diablo. Porque el reino de la oscuridad se funda sobre mentiras y engaños. Si lo piensas también, esto fue lo que hizo caer la mujer Eva en el jardín de Edén. Fue que engañada, cayó en engaño, pecó siendo engañada, desobedeciendo a Dios. Número 8 es engaño. Número 9, sensualidades.
varias de estas palabras tal vez son parecidas, pero sí son distintas y diferentes. Entonces aquí número 9 dice sensualidad. Sensualidad quiere decir indecencia, lascivia o libertinaje. Y en sí, sensualidad es una desorden de la sexualidad diseñada por Dios. También es una conducta indignante. Es una forma de ser que es intolerable ante Dios. Ahora, el hombre ha tomado lo que fue bueno, lo que Dios creó como algo hermoso, y lo ha distorsionado y lo ha pervertido a su manera. Lo ha cambiado de tal manera que ya no es hermoso y bueno y agradable ante Dios, sino es algo asqueroso, algo indecoroso e impío ante Dios. Y eso es lo que es cuando alguien manifiesta una sexualidad contraria a la sexualidad bíblica y divina. Ahora tal vez parezca bonito cristiano, pero aguas, este pecado te matará. Sensualidad es número 8. Número 10 es envidia. Envidia más literalmente quiere decir un mal ojo. Has visto tal vez esta mirada, ¿verdad? Cuando la gente envidia a alguien más, ¿verdad? Has visto tú tal vez el mal ojo de tu prójimo. Ahora Jesús dice, este mal ojo que te causa pecar no es lo que ves afuera. El mal ojo es algo que brota de tu corazón, que sale de ti. El celos que tú tienes no es por lo que ves afuera, sino por lo que eres adentro. También el celos, el mal ojo, la envidia, esto no habla mal de la otra persona. Esto habla mal más bien de ti, ¿verdad? El problema no es con la otra persona o lo que ellos tengan. El problema es con nosotros, entonces. Y ahora esto también es peligroso porque, en fin, demuestra idolatría en el corazón de uno. Número 10 entonces es envidia. Número 11, maledicencia. Esto significa calumnia malvada. Es una difamación de otro y hasta una blasfemia. Sabemos que uno de los nombres de Satanás es el acusador, ¿verdad? El acusador o el calumniador de los hermanos, dice Apocalipsis. Entonces, cuando estás calumniando, chismeando, ¿qué crees? Estás manifestando carácter diabólica. Esa lengüita que tú posees, dice Santiago, puede prender un fuego, un incendio que enciende todo un bosque y destruye una vida. Entonces, la maledicencia, la calumnia es peligrosa. Este pecado es gravoso. ¿Cómo usas, familia, tus palabras? ¿Qué sale de tu corazón? Porque la palabra dice, lo que sale de tu boca es una manifestación de lo que hay en tu cardia, tu levav.
Entonces, maledicencia número 11. Número 12, soberbia. Soberbia. Esta palabra significa orgullo, pero es un orgullo particularmente arrogante. Es un altanería en una persona, alguien engrandecido o elevado. ¿Ves esta cualidad en las demás personas tal vez cuando sales caminando en la calle? ¿Cómo camina la persona? ¿Cómo mira a esa persona las demás personas? Si te está mirando desde arriba hacia abajo, hacia arriba, pues estás viendo una mirada ahí soberbia, una persona orgullosa. Y ahora, es una especie de inflación de ego. Es no creer lo que Dios ha dicho de ti, tu identidad. Ya sea que te creas menos, que creas que seas menos que lo que Dios ha dicho, eso también es orgullo y soberbia, aunque no aparenta, aunque no parece, o ya sé que te crees más o mayor de lo que Dios ha dicho de ti. Eso también sería orgullo, evidentemente. Y si lo piensas, esto fue el primer pecado de la existencia. Antes de que Adán y Eva estuvieran en el jardín de Edén, alguien cometió este pecado de orgullo o de soberbia. ¿Quién era? Lucifer. Lucifer, que era un ángel, y que dice, él se creía igual al Altísimo Dios. Y ahora, soberbia entonces es número 12. Número 13, insensatez. Tal vez eso no aparezca como un pecado. Tal vez has escuchado, en inglés tenemos una frase, ignorance is bliss. O sea, la ignorancia es como una felicidad. Pero aquí Jesucristo está diciendo lo opuesto, está diciendo ignorancia, insensatez o necedad. Esto es un pecado. Otras palabras para este pecado podrían ser tonto, necio o hasta estúpido. Ahora, yo sé que a veces los niños llaman a las demás personas estúpidos, ¿verdad? Lo usan como una palabra, una bula, y digamos ligero. Pero aquí está diciendo que eso es pecaminoso. A llamar a alguien más racá, dice Jesús, o tonto o necio, esto es serio. Entonces no podemos usar esta palabra o acusar a alguien de este pecado ligeramente. Insensatez en sí no solamente refiere a alguien que no sabe. Insensatez también refiere a alguien que no sabe lo que no sabe. O sea, es ignorante de su propia carencia de información y conocimiento. Y eso es realmente estupidez espiritual. Y ahora, no quiero lastimar a nadie, pero quien es insensato es un tonto pecador conforme a la palabra de Dios. Eso era el número 13, insensatez. Y vemos cómo aquí Jesús termina esta parte diciendo, número 23, verso 23, todas estas maldades de
dentro salen. Anotemos ahí, no dice de afuera entren. De dentro de qué? Del cardia, de levab, de corazón de los hombres. Y dice, contaminan al hombre. Ahora, para terminar, familia querida, ¿cómo te fue el examen el día de hoy? ¿Pasaste la prueba de tu corazón? Si eres honesto, tendrás que reconocer que has fallado. No sé si con todos estos pecados, pero por lo menos algún par de ellos, tú has visto rasgos de estos pecados en tu vida, en tu corazón. Y tú conoces, siendo honesto, que ante Dios no eres una buena persona como profesas ser. Si somos honestos conforme al testimonio de Dios, dice su palabra, ninguno es bueno. Entonces lo contrario también es verdadero de uno mismo. ¿Qué? Si ninguno es bueno, entonces todos son malos. Y ahora que hayamos visto esta mañana, ¿cuál es el problema verdadero? Ahora también tú y yo podemos aplicar en nuestras vidas la solución verdadera. Y ¿sabes qué? Si vamos a creer, seguir y ser como Jesucristo, un discípulo verdadero, es necesario que diariamente seamos nosotros estudiantes de nuestros corazones. Que nosotros levantemos día a día para ver el espejo de la palabra de Dios. Que dejemos que exponga la oscuridad que hay en nuestras vidas, para que Dios, como un buen cirujano, pueda entrar en esa maldad, entrar en ese corazón y sacar de ello todo lo que hay dañino, lo que hay maldito, lo que hay que nos llevará a un infierno cierto en la eternidad, si no es que nosotros seamos honestos de nuestro estado espiritual, de nuestro corazón ante Dios. Tal vez haya sido difícil para ti examinar tu corazón y ver estas cosas. Si es así, estás en buena compañía. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer le encanta saber esta verdad de él o ella misma. Es difícil ver, pero más vale que sepamos la verdad, que veamos el verdadero problema, para que se nos aplique la verdadera solución, la cura y el remedio que solamente Jesucristo nos puede ofrecer. Quiero que se pongan de pie. Vamos a cerrar este tiempo. Si esta palabra ha resonado en tu vida, en tu corazón, pido que tomes un momento ahí donde tú estés para poder hacer negocio con el Señor. Que reconozcas el estado espiritual, el estado de tu corazón, lo que ha salido, lo que te ha contaminado ante Dios. Hazte responsable ante Él. No culpes a nadie ni a nada más. Todo lo externo no es el problema. El problema eres tú
y soy yo. Confiesa la maldad de tu corazón. Y pide, clama, ruega al Señor en esta mañana que Él te aplique a ti su gracia y misericordia para intervenir y sanar y salvar tu corazón. Solamente Él es capaz de saber lo que hay en ti. Tú lo puedes ocultar de los demás. Tú lo puedes ocultar de tu esposa, de tu esposo, de tus hermanos y hermanas, de la iglesia, del pastor, de todos, menos el Señor. Él sí conoce la verdad. Solamente exponiendo esa verdad y siendo honestos, habrá esperanza para la cura en ti. Jesucristo, Maestro nuestro, hoy, Señor, te has puesto la bata médica para entrar en el cuarto del cirujano y tomar esos instrumentos y diagnosticar, Señor, el corazón y la maldad que hay ahí en nosotros. Señor, tú lo has visto, lo has sabido y estás esperando que nosotros estamos con la buena disposición de poner nuestras vidas sobre la mesa ante ti, que estamos dispuestos a firmar los derechos de la operación a ti y encomendar y confiar todo nuestro ser a tus manos. Esas manos son las mejores entrenadas, las más experimentadas. Tú sabes lo que haces y por qué. Y nosotros confiamos y confiaremos en ti durante esta operación. Haz lo que necesites en nosotros. Haz lo que más necesitemos. Que tú limpies, que tú laves el corazón de cada persona en este lugar. Que tú lo sanes y tú lo restaures conforme a tu diseño y tu propósito original, mi Dios. Gracias por este día, por esta palabra. Te bendecimos en tu nombre, mi Dios. Gracias. Y todos dijeron amén. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, familia. Hasta luego.